Procede la extradición y la pregunta que nos hacemos, si el Estado peruano, a través de la Procuraduría Anticorrupción, va a impugnar, ¿cuánto tiempo tendríamos que esperar? Y hay que sumarle, por supuesto, la apelación que va a presentar el abogado, a quien escuchamos en el reportaje de César Inostroza. Y si llega acá, pero no bajo el delito que le imputa el Ministerio Público de liderar una organización criminal, ¿qué va a pasar con los coimputados? Todas esas preguntas se las voy a hacer a continuación al procurador Amado Benco, quien ha tenido la amabilidad de venir al programa hoy y está conmigo aquí en vivo y en directo. Doctor, gracias por venir. A ustedes por la invitación. ¿Se imaginó que esta iba a ser la respuesta de la Audiencia Nacional Española? Sí, de hecho era uno de los escenarios, así como también podríamos haber esperado una decisión de improcedencia de todos los hechos, ¿no? De los 5 hechos que se le imputa a Inostroza en el pedido de extradición, 4 han sido declarados procedentes, excepto este tema de organización criminal. O sea, era un tema que nosotros veíamos esa posibilidad también, ¿no? Ok, pero está patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible. ¿Una más? Sí, en realidad esto lo manejamos por hechos. Okay. De hecho, hay 2 hechos que califican como tráfico de influencias, ¿no? O sea, está, por ejemplo, la ratificación del juez Chan Raquay, ustedes recordarán, sí, un juez constitucional que postulaba la ratificación en el Consejo Nacional de la Magistratura, pero que tenía una causa a favor de César Inostroza, que metió una sentencia. Es el mismo delito, pero visto desde 2 causas diferentes. Ese tema, por ejemplo, es un tema de tráfico de influencias en la legislación penal española y califica como tal también en la legislación penal peruana. Hace poco se hizo una recalificación de estos hechos. Tenemos el caso de la contratación irregular de una funcionaria en la Corte del Callao, que a pedido de César Inostroza y junto con otro ex consejero del CNM, se logró, digamos, posicionar en un mejor puesto laboral en la Corte del Callao, que lo hizo Walter Ríos, ¿no? Entonces, ese hecho también es un tema de negociación incompatible, por ejemplo, ¿no? Ok, y el hecho de que se haya fugado, que haya pagado para salir de manera ilegal de la frontera con el Ecuador para así llegar a Ámsterdam primero y luego a Madrid, ¿eso también está comprendido dentro de la solicitud? Mira, ese es un caso nuevo que se encuentra en este momento en giro ante la Fiscalía y el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes. Okay. Ciertamente ese es un caso sumamente delicado porque es de cohecho activo que ya se formalizó la investigación preparatoria y hay un pedido de 36 meses de prisión preventiva contra César Inostroza. La audiencia será el 25 de mayo de este mes, perdón, el 25 de mayo, y eso va a generar un pedido de ampliación de extradición en su momento, ¿no? Perfecto. Ahora estamos discutiendo el pedido de extradición que se formuló el año pasado, que era por estos 5 hechos, incluyendo el tipo de organización criminal. Como te digo, por 4 han declarado procedente y eso creo que satisface ciertamente los intereses del Estado peruano, y tenemos este tema de organización criminal por discutir en una segunda instancia, ¿no? Claro, que es además lo que ustedes han dicho que van a impugnar para que sea considerado también dentro de este proceso de extradición el delito de haber liderado una organización criminal. ¿Qué es lo que España ha dicho? Esto a nosotros no nos queda claro. No han presentado en la documentación que nosotros hemos recibido los elementos suficientes como para nosotros efectivamente dar por hecho que lo que Perú me está pidiendo es cierto. Y esto muchos se lo adjudican a que el Congreso de la República, a la hora de revisar el caso César Inostroza, recordemos que el congresista Pacori presentó un informe pidiendo que sean todos incluidos dentro del delito de organización criminal, teniendo como líder a Inostroza. ¿Pero qué dijo el Congreso? No, solamente Inostroza, los demás no. ¿Y qué esta habría sido la causa por la cual los magistrados españoles dijeran no para ninguno, entonces para Inostroza tampoco? ¿Eso es? Sí, a ver, en realidad siempre es importante recordar, ¿no es cierto? El caso de organización criminal viene desde la denuncia que la Procuraduría Anticorrupción le formula ante la Fiscalía de la Nación a César Inostroza y los ex consejeros. Ustedes recordarán que Pedro Chávarri, por arte de magia, omitió formular denuncia por organización criminal y solamente lo hizo por estos tipos penales de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y el tema de negociación incompatible. En el Congreso recordarán que intentaron archivar el extremo de organización criminal, insistimos con el tema de la denuncia y finalmente en el Pleno del Congreso autorizaron, pero solamente contra Inostroza. O sea, el pedido era contra Inostroza y los ex consejeros, porque eso le daba, reforzaba la tesis de investigación de la Fiscalía. Perdón que le haga esta pregunta, lo que pasa es que, claro, yo no soy experta en la materia, pero entiendo que para que se pueda determinar que efectivamente existió una organización criminal, tienes que hablar de por lo menos 3 integrantes, porque si no, ¿por dónde va en todo caso la denuncia? Inostroza solo no puede ser el único representante, el único integrante de una organización criminal. Y si los 6 consejeros del CNM, del fenecido CNM, no están incluidos, es absolutamente tonto que de todas maneras lo nombren cabecilla. No, definitivamente, y no es de ahora, la Procuraduría siempre manifestó que una acusación parcial de los hechos, sustrayendo a 4 importantes investigados por el delito de organización criminal,
de alguna manera abonaría a la defensa de Inostroza y que eso sería utilizado precisamente en el trámite de extradición, como que así ha ocurrido y como ustedes han podido ver en la resolución que emite la sección primera en lo penal de la Audiencia Nacional, pone reparo en ese tema. Dice, bueno, acá lo que advertimos es un tema contradictorio, ¿no? Pero tomando en cuenta lo que el Congreso no ha hecho. Y reparan efectivamente en el archivo que el Congreso hace de los 4 ex consejeros del CNM, a pesar de todas las evidencias que se presentaron. Por eso, entonces, ¿usted cree que la culpa es del Congreso de la República? Que si no hubiese, digamos, descartado este informe de el congresista Pacori y hubiese dicho, perfecto, no solamente Inostroza, sino estos 6 coimputados que tienen que ver con el Consejo Nacional de la Magistratura, todos habrían formado parte de una organización criminal, o por lo menos 3 y uno más, porque ahí está la banda, ¿la decisión de la Audiencia Nacional Española sería diferente? Fíjese, en realidad no solamente es la Procuraduría, sino he leído, digamos, el comentario de diferentes periodistas y expertos en la materia. Está en la resolución, o sea, en la resolución se dice que este aspecto de que el Congreso de la República haya terminado solamente acusando a uno y no al resto, incide necesariamente en el análisis que ellos hacen de que aquí, digamos, hay una contradicción y no se entiende cómo podría haber organización criminal imputando el delito solamente a uno y no al resto de sus integrantes. Entonces, está en la resolución como uno de los argumentos por los cuales han denegado este pedido en ese extremo del delito de organización criminal. El otro extremo, porque hay otro argumento que ellos refieren, es que hacen una apreciación a nuestro juicio equivocada y por esa razón es que vamos a proceder con la apelación, es que ellos sostienen de que habría una imprecisión o una, digamos, imputación un poco genérica y que los términos que se han acompañado producto de los audios en los que se revela no términos más o menos en clave para que ellos puedan entender sus negociaciones, a criterio de los miembros del tribunal serían, digamos, términos coloquiales. Y es un tema de cultura. Ahí entendemos, para nosotros sí tiene sentido y se explican esas comunicaciones o esa forma de comunicación para poder traficar los favores. Y creemos que, como ahí hay un tema de criterio asumido por ellos, podemos debatirlo en la Audiencia Nacional. ¿Cuándo van a presentar ustedes la impugnación, la apelación? Hay 3 días. En este momento estamos trabajando con nuestro equipo de abogados de España, a quienes yo tengo que hacer una felicitación, no solamente al equipo en España, sino al equipo de la Procuraduría, que hemos trabajado intensamente, estamos trabajando intensamente en el caso de la extradición del señor César Inostroza, ¿no? Entonces, están trabajando en este momento la apelación o recurso de súplica en los términos de la legislación española. Lo mismo va a ser la defensa, obviamente, de César Inostroza. Sí, claro, tiene 3 días. Tiene 3 días y, como bien tú has manifestado, creo que ellos tienen más la de perder. O sea, nosotros estamos absolutamente seguros que la Audiencia Nacional va a confirmar el extremo de la extradición concedida y lo que va a generar probablemente el debate va a ser el tema de la organización criminal. Ok, pero con organización criminal o sin organización criminal, a él de todas maneras lo van a traer. ¿En cuánto tiempo? Con apelaciones, impugnaciones de ambas partes. Siempre he sido muy responsable al referirme al tema de los plazos y ahora también voy a hacerlo al momento de señalar lo siguiente. Es que el tema de la alzada, de la subida del expediente a la Audiencia Nacional, creo que eso no va a demorar más de 15 días, ¿no? Lo que va a demorar probablemente sea en que este caso sea agendado en los casos que tiene que ver la Audiencia Nacional, que no son pocos, ¿no? Probablemente eso nos lleve un par de meses hasta que la Audiencia Nacional pueda resolver. Pero hay un tope, hay un, digamos, límite de tiempo. No hay un plazo, no hay un plazo. Manejan el tema del plazo razonable según la carga procesal. Lo cierto es que si es que la Audiencia Nacional confirma la extradición de César Inostroza en los términos que ha decidido la Sala, la defensa de Inostroza todavía le queda la posibilidad de recurrir mediante un amparo ante el Tribunal Constitucional Español. Y lo van a luchar, lo tienen claro sí, ustedes. Seguramente van a pelear hasta la última instancia y nosotros también, sí, ¿no? Claro. Entonces eso podría demandar, digamos, probablemente todo el año 2019, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ya procede la extradición tal cual, en segunda instancia estos 3 delitos son suficientes para que las autoridades españolas digan tiene que regresar al Perú con organización criminal o sin organización criminal? De acuerdo. Pero llega. Y claro, ¿cómo hacen para procesar a los coimputados, a los 6 magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura, a los consejeros, si ya no hay organización criminal? ¿No se cae? No, en lo absoluto, porque en realidad lo que se ha discutido en España es un extremo absolutamente técnico, formal, de procedencia de extradición según los términos del requerimiento del Estado peruano y solamente respecto de Inostroza, o sea, la situación jurídica de Inostroza. Aquí la situación de los 6 consejeros, a nuestro juicio todavía sigue, digamos, con esa gran posibilidad de que el Congreso de la República pueda reconsiderar aquel archivo. Hay todavía una denuncia del ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que se encuentra en este momento en la subcomisión para calificación, en la que él incorporó también a los ex consejeros como integrantes de esta
organización criminal y que el Congreso de la República todavía no lo ha discutido. Yo creo que todavía tenemos la oportunidad de recuperar, ¿no es cierto?, esa porque igual lo que posibilidad puede suceder, para poder, digo esta vez, para sustentar un pedido de ampliación de extradición, porque el hecho de que por ahora lo denieguen no significa de que el Estado peruano, digamos, pierda la posibilidad de que más adelante, con más evidencias... Como pasó con Fujimori, lo trajeron por tales delitos y después presentaron otro cuadernillo de extradición. O Belaúnde por el caso Locio, recordarás también que Bolivia Chicha vino por unos hechos y luego se pidió una ampliación en el año 2017 y las autoridades judiciales de Bolivia, por ejemplo, ampliaron la extradición para que el señor Belaúnde sea procesado. Entre idas y venidas, entonces, hasta diciembre de 2019, es decir, lo que queda de este año, se verá el caso de Inostroza, pero ya... Si recurren al TC español, ¿no? Yo creo que la Audiencia Nacional va a resolver en menos tiempo, ¿no? Yo estoy seguro que en unos 2 o 3 meses máximo probablemente estemos contando con una decisión definitiva en el seno judicial de España respecto a la extradición de Inostroza. Pero eso porque hay voluntad también de España. No, sí, de hecho, pero digamos, la resolución de hoy día es un gran avance, porque en realidad pudieron haberlo denegado. De hecho, después que concedieron la libertad, nos quedamos un poco con la expectativa de lo que pueda pasar, pero creo que la Audiencia Nacional ha resuelto bien al considerar que estos hechos proceden ser aprobados en materia de extradición y están autorizando para que las autoridades judiciales de Perú lo puedan sentar en el banquillo de los acusados a Inostroza. ¿Y Toledo? ¿Por qué tanto tiempo? O sea, ¿qué respuesta nos pueden dar desde el Estado, y usted es un abogado del Estado, a los peruanos que seguimos esperando y que de verdad la indignación nos mata cuando lo vemos de pronto tirado en la calle, sabiendo que lo han detenido por borracho y luego comprando cerveza para ver el Mundial, y uno dice, tiene 2 órdenes de captura, el caso Odebrecht, el caso Ecoteva, y sigue burlándose de la justicia? ¿Qué pasa con Estados Unidos? Fíjese, en realidad, o sea, cada caso de extradición tiene sus propias complejidades, ¿no? El caso de Inostroza los tiene ciertamente, ¿no? A pesar que ahí facilita mucho, por ejemplo, el hecho de que, según la legislación de España, permiten que el Estado peruano acredite un abogado en el proceso. En el caso de Estados Unidos, esas facilidades, por ejemplo, procesales no existen, ¿no? Y el tema del idioma ciertamente facilita, así es. Claro, hay que traducir toda la documentación. Son casos distintos. No tengo yo el caso de Alejandro Toledo para poderle dar mayores referencias del nivel de avance de la extradición, pero entiendo que el Estado peruano está trabajando en ello, pero son casos sumamente complejos, ¿no? De hecho, un trámite en Estados Unidos de extradición tiene mayor complejidad que el caso que hemos tenido con César Inostroza. Yo sé que su caso tampoco no es Susana Villarán, pero definitivamente esto también es noticia ahora, sobre todo luego de los audios que hayamos escuchado todos y de la aceptación pública de ella misma, porque ya se ha visto contra la pared y no podía seguir con ese nivel de descaro, de mentir y mentir y mentir. Ha dicho, sí, recibí la plata, pero no por coimas y sobornos. Ella tenía que haber ido hoy día, al final la audiencia se ha reprogramado para mañana, pero lo cierto es que el Poder Judicial va a determinar si prospera o no lo que la Fiscalía pide, 36 meses de prisión preventiva, es decir, cambiar su situación porque ahora mismo están bajo comparecencia restringida. La pregunta es, el audio que ya hemos escuchado y la confesión de ella de haber recibido esta plata, ¿eso puede ser evaluado como parte de la solicitud del Ministerio Público o esto se pidió cuando esos elementos todavía no aparecían, no se ponían sobre la mesa? Yo creo que el Ministerio Público ya a estas alturas tiene suficientes elementos de convicción, incluso para poder solicitar esta variación de la comparecencia y el impedimento de salida. Yo creo que en el caso de la señora Susana Villarán se cumplen satisfactoriamente los requisitos para poder pedir una prisión preventiva. Y de hecho, lo declarado, o sea, los audios que hemos podido advertir, lo único que hacen es agravar aún más su situación, ¿no? Así que ese es uno de los casos más complejos que hay. Porque, es uno de los más cerrados, en realidad también, en realidad tienes lavado de activos y tienes delitos de corrupción, que creo que es a estas alturas, digamos, difícil de sostener que los hechos no ocurrieron, ¿no? Entonces yo creo que es un caso que ya está prácticamente cerrado, ¿no? Con todas las evidencias que existen. Claro, porque por más de que de manera formal no puedan decir, ok, vamos a dictar prisión preventiva en caso esto suceda, me estoy adelantando los hechos, puede que no pase, porque me están pidiendo que evalúe unos audios, no hay tiempo, esto no forma parte de la solicitud del Ministerio Público, tendría que ampliar su pedido, ya sería en otra instancia, pues no lo sé, pero de todas maneras hay una cuestión que pasa por lo subjetivo. Los magistrados saben de las noticias, los magistrados leen periódicos, los magistrados ven televisión y ya saben lo que ha sucedido con Susana Villarán, lo que ha dicho y lo que aparece en estos audios. Ciertamente, ¿no? Yo creo que además el tema de la confesión sincera tiene que darse dentro del proceso y tuvo que haber declarado tal cosa, reconociendo los hechos ante un juez, no ante un medio de comunicación, ¿no? Y los audios lo único que develan es que efectivamente
han habido conversaciones para poder acomodar declaraciones o evitar decir la verdad. O sea, ciertamente nada de esto creo que le favorece a la exalcaldesa, y yo creo que tiene una situación sumamente complicada en este momento ante el Poder Judicial. Pero hay una cosa que es importante. Diferente es aparecer y decir en una radio de televisión exitosa, a ver, yo sí recibí la plata, no lo niego, mi error fue no decir la verdad, no ser transparente y hablar de errores, el Ministerio Público habla de delitos, atención. Y bueno, aquí estoy para decir que efectivamente fueron 3 millones de Odebrecht, 1 de OAS, y otra cosa es tocar la puerta a la fiscalía y decir, yo sé que estoy contra la pared, tengo que asumir mi responsabilidad, me vuelvo colaborador eficaz o testigo protegido, lo que fuere. Ya ella no puede someterse a una figura de esta naturaleza o pedirle al Ministerio Público una especie de trueque a cambio de la información que pueda dar, ¿o sí? La posibilidad de acogerse a los beneficios de la colaboración eficaz están latentes durante todo el proceso judicial. Okay. Va a depender mucho en realidad de la importancia y la utilidad de la información que esté en condiciones de poder brindar, ¿no es cierto? Pero el no haber dicho la verdad desde un inicio, porque en realidad este proceso tiene hace mucho tiempo, decirlo ahora y de la forma como se ha dicho, ¿no? Más aún conociendo ya este audio, las condiciones han variado en su situación jurídica desde de aquel momento en el que consideraron solamente un impedimento de salida, ¿no? Yo creo que ahora, ciertamente el requerimiento de la Fiscalía, digamos, tiene peso considerable en términos procesales, ¿no? Claro, porque uno dice, ok, entonces ella dice que no recibió coimas y sobornos, pero que la plata entró. Y tenemos un reportaje de algunos años antes de que se presentara esta situación de la revocatoria, donde ella misma, entendiendo de política, dice, cuando le pregunta a Marcos Cifuentes, un colega periodista, y usted sabe que hay mucha gente que va a querer poner plata, y ella dice, no, porque yo sé que cuando te dan, después te quieren cobrar, y entiendo de qué manera, a través de proyectos. O sea, no había nada que explicarle, estamos hablando del año 2013, ¿no? El 2003, 2004, ya la gente sabía qué pasaba con Odebrecht. Es gravísimo el hecho porque este argumento de que yo no recibí el dinero, no fue dinero para mí, en realidad los beneficios personales son de diferente índole. En este caso, claro, hubo una campaña que tuvo que haber sido financiado con sus recursos personales, ¿no? Y no con los recursos de una proveedora del Estado. O sea, Odebrecht y OAS eran concesionarios de la municipalidad. Y le digo, o sea, el hecho es sumamente grave, ¿no? Aquí hay 2 delitos que concurren, ¿no? Y que ciertamente complican en términos inclusive de prognosis de pena, ¿no? O sea, lavado de activos más corrupción son delitos sumamente graves en nuestra legislación penal, ¿no? Claro, ¿cuánto tiempo la podría pedir la Fiscalía de cárcel? Es difícil en realidad hacer una estimación porque una cosa es el mínimo y máximo que establece el Código Penal y otra es la pena que realmente pudiera imponérsele cuando concluye el juicio, ¿no? Pero en ambos delitos, o sea, penas que superan los 15 años de pena privativa de la libertad en extremo mínimo. O sea, no, sí, porque además, claro, ella dice, no hay coimas y no hay sobornos. Difícil saber de esta cantidad de plata millonaria de 4 millones, que los sobornos ¿cuánto se pudo haber quedado? Los sobornos de estas empresas han operado de diferente forma, ¿no? Primero con estas consultorías fantasmas para poder, y hasta donde podían, y luego ya lo que no alcanzaba lo hacían mediante depósitos. Acá había un offshore también, acá había una empresa offshore que se creó que justamente para que el dinero... Y son formas de canalizar sobornos, ¿no? Porque los sobornos se pagan o antes o después de concedida una buena prueba. Nadie hace nada gratis. No, no en lo absoluto. Claro, y aquí el tema que por lo menos desde un inicio tuvo que pasar por el mínimo análisis ético y moral es, a ver, ¿quiénes nos quieren apoyar? Ya, todo bien que nos quieren salvar el pellejo, pero me están diciendo que estas 2 empresas que trabajan directamente con el gobierno central, con el gobierno regional XY y con nosotros también como gobierno municipal, nos quieren dar plata, no los podemos aceptar. Así es. Una cosa es que venga una empresa de jabón a decir yo te doy $100 o $1000 o $1 millón, pero otra cosa es que venga esta gente que obviamente mañana va a decir aquí estamos, no van a dar puntadas sin hilo, tendrían que ser demasiado tontos. Totalmente de acuerdo, ¿no? Es terrible, vamos a ver qué sucede, pero acá lo importante es seguir apoyando esta lucha contra la corrupción, por más dura que pueda ser para algunos casos y por más injusta que pueda ser para otros. Es importantísimo seguir adelante, no flaquear. Yo creo que aquí yo quiero hacer un reconocimiento y una felicitación a todos los jueces y fiscales valientes, como el equipo Lavallato, por ejemplo, que está encarando de manera decidida este tema. Estamos en un momento importante en el país. Hemos ganado demasiado como para retroceder. Y eso implica inclusive reflexionar sobre esta tendencia que estoy viendo de querer modificar los alcances de la prisión preventiva. O sea, no podemos dar un paso atrás. Yo creo que es importante lo que se ha ganado. Y la prisión preventiva, parece mentira, pero es un mecanismo que ayuda muchísimo inclusive para poder
animar o persuadir a los investigados a acogerse a la colaboración eficaz. Bueno, en Brasil ha dado los resultados que ya conocemos, claro que sí, ¿no? Claro que sí, así que hay que seguir adelante. El país está pasando por un proceso importante, nos estamos sanando como nación cuando encaramos la corrupción y la conocemos en su real dimensión. Así es, y recuperar la dignidad es algo que nos va a hacer mucho más fuertes como ciudadanos, además más allá de los jueces, los magistrados y de los personajes políticos inmersos en este escándalo. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. El procurador anticorrupción Amado Benco conversando conmigo aquí en 90 Central.